Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En esta ocasión abordaremos el tema de resistencia de la lucha independentista, que forma parte del aprendizaje esperado, explica el proceso de la independencia y la influencia del liberalismo. ¿De acuerdo? En videos anteriores estuvimos revisando la etapa del inicio de la Guerra de Independencia, donde el principal caudillo fue Miguel Hidalgo, y también vimos las características principales del liberalismo y cómo esto influyó en lo que se denomina denominó como el liberalismo español. Vamos a ver cómo estas ideas liberales van a también formar parte del movimiento de la Guerra de Independencia en la fase de la organización, que es el tema de este video. El principal líder de esta etapa va a ser José María Morelos y Pavón. Y pues bueno, vamos a iniciar. Una vez derrotado Miguel Hidalgo, el movimiento de independencia tuvo como líder principal a José María Morelos y Pavón, quien se encargó de llevar la guerra hacia el sur de la todavía Nueva España, en la etapa conocida como la organización, que va de 1811 a 1815. 1811 es cuando ejecutan a Hidalgo, ¿sí?, en el mes de julio, y en 1815 va a ser cuando ejecuten a Morelos, ¿de acuerdo? Esta etapa de prácticamente 4 años se va a llamar la etapa, o se le denomina para su estudio, la etapa de la organización. Se le llama así porque es la etapa en donde los insurgentes, ¿sí?, ya no solamente van a luchar por las ideas autonomistas, sino que a partir de aquí, desde la etapa de la organización, va a comenzar la etapa o la verdadera lucha independentista. Es decir, van a buscar ahora sí una separación de la metrópoli, una separación de España, que con Hidalgo no se tenía. Lo que con Hidalgo, vuelvo a insistir, se buscaba era la autonomía, gobernarse a sí mismos sin dejar de formar parte de España. A partir de este momento, de la etapa de la organización, van a darse las primeras ideas de independencia y fueron organizadas de cierto modo por Morelos. Para crear un poco de orden en el caos del movimiento independentista, ¿sí?, a la muerte de Hidalgo, Ignacio López Rayón, quien era también uno de los líderes insurgentes, convocó a una junta nacional en Zitácuaro, Michoacán, que es el lugar donde se concentraron las campañas de Morelos, es decir, en el sur, sur de Nueva España. Esta junta tenía como fin gobernar en el nombre del rey Fernando VII. Sin embargo, esta junta no duró mucho tiempo, la famosa Junta Nacional de Zitácuaro. En España, por su parte, José Bonaparte, el hermano de Napoleón, continuaba como rey impuesto. ¿Sí? Estamos hablando de los años 1811, 1812. Todavía se encontraba Napoleón el hermano de Napoleón, el famoso Pepe Botella, como rey de España, rey impuesto. Todavía seguía habiendo, existiendo todavía apoyo a Fernando VII, ¿sí?, el cual se encontraba, como, prisionero en la ciudad de Valenciennes, en Francia, ¿sí? Bien, los españoles entonces tuvieron estas juntas también en 1812, lo cual dio como origen la Constitución de Cádiz, que ya la vimos en el video anterior, y que tenía muchas ideas liberales, entre las cuales vamos a destacar pues la división de poderes, el principio del constitucionalismo, ¿sí? Todas estas ideas propias que posteriormente, con el tiempo, van a dar origen a los gobiernos democráticos, ¿de acuerdo? Bien, eso era lo que estaba sucediendo en Nueva España, ¿sí? Esta junta nacional de Zitácuaro van a ser principalmente las características de la etapa de la organización, pero el nombre como tal se le debe a que Morelos, al tener aquí tenemos los retratos de José María Morelos y de Ignacio López Rayón, al tener Morelos
facultad de estar en el sur, sí, que era su territorio o su zona que le encomienda Miguel Hidalgo, que tomara por ejemplo la ciudad de Acapulco, un puerto muy importante que estaba en la zona del Pacífico, sí, eso es una de las campañas principales de Morelos, la toma de Acapulco, en lo que es en el actual estado de Guerrero, sí, esto va a ser una de las principales hazañas que le van a dar a él renombre dentro del ejército insurgente, sí, porque él era muy reconocido, Morelos, como un gran estratega militar, pero también por tener estas ideas liberales, que va a plasmar en dos documentos importantes que vamos a ver a continuación. La Constitución de Cádiz era una constitución liberal, ya lo vimos anteriormente, tenía todas estas ideas muy propias del liberalismo, ¿sí? Es decir, tenía que ver con estas ideas de la Ilustración, que buscaba convertir a los súbditos del rey en ciudadanos, quitar todo este sistema absolutista, sí, propio de las monarquías europeas, e imponer un sistema monárquico constitucional, al menos en España, eso fue lo que se buscó. Acá en Estados Unidos se crea, por ejemplo, se crearon los primeros gobiernos, o se creó el primer gobierno democrático, ¿sí? Que van a ser las bases de estos gobiernos actuales que tenemos en la actualidad, ¿de acuerdo? Con ello, la esclavitud quedaba eliminada y los privilegios de la Iglesia fueron reducidos con la Constitución de Cádiz allá en España. Hacía falta entonces también eliminar la esclavitud, que ya más o menos Hidalgo había hecho una abolición, una proclama en contra de la esclavitud, y quedaba entonces reducirle el poder a la Iglesia, ¿sí? Que eso lo había hecho allá la Constitución de Cádiz al suprimir la Inquisición, ¿de acuerdo? Recuerden también que esa Constitución no entró en vigor directamente en 1812, sino que finalmente entra en funciones hasta 1820, porque al momento en que expulsan a los franceses, Fernando VII va a regresar y no va a ser válida esta Constitución. Por lo tanto, aquí la guerra de independencia continuó hasta 1821. El asunto está que esta Constitución liberal va a influir en las ideas de Morelos, ¿sí? Y Morelos entonces va a decidir crear dos documentos, bueno, va a crear uno que va a provocar que surja el otro. Vamos a tener dos documentos importantes dentro de la etapa de la organización, ¿sí? ¿Cuáles son estos dos documentos? Uno va a ser el de Sentimientos de la Nación, ¿sí? Que se elabora en 1813, y esto va a dar pie a que se dé un congreso constituyente y al año siguiente aparezca la Constitución de Apatzingán, ¿sí? O la Constitución de 1814. Ambos fueron realizados bajo la dirección de Morelos como principal ideólogo, ¿de acuerdo? Vamos entonces a analizar a grandes rasgos qué características tenía los sentimientos de la nación. Esto que estamos viendo aquí es la paleografía, es decir, la transcripción, ¿sí? La transcripción del documento antiguo, que lo vamos a tener acá. Vamos a regresarnos tantito. Aquí vamos a tener el documento, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Este es el documento que escribe Morelos con su puño y letra, denominado como Sentimientos de la Nación, y consta, como dijimos, de 23 artículos, ¿ok? Aquí estamos viendo entonces la firma de José María Morelos, y este documento fue elaborado en Chilpancingo en 1813. Aquí estamos viendo entonces Chilpancingo, ¿sí? En 1813. Ahí se elabora este documento por José María Morelos, ¿verdad? Y aquí está su firma. Bueno, esto que estamos viendo aquí es su puño y letra. Y para poder leerlo, los historiadores realizan la paleografía, es decir, la traducción de la escritura antigua a escritura moderna, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener, en un momento se los muestro, lo que es la traducción de este documento que se va a llamar Los Sentimientos de la Nación, ¿sí? Entonces tenemos aquí escritos los 23 artículos que escribe Morelos, ¿sí?
y vean sobre todo lo que dice. El primero es que la América es libre e independiente de España. Por primera vez estamos viendo entonces un documento que habla ya en esta etapa de la guerra de la independencia con respecto de España, ¿ok? Ya no vamos a tener estas cuestiones de viva Fernando VII, etcétera. Sí, ya no los vamos a tener tan presentes. Sí van a haber aún estas ideas de querer de cierta manera formar parte o invitar a este gobierno nuevo a linaje español, pero ya se está viendo la posibilidad ahora sí de una independencia, ¿sí? Entonces Morelos es quien decide o escribe que ya es necesaria la independencia de Nueva España con respecto de España, ¿sí? Entonces la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. Inclusive, él no está percibiendo que exista una monarquía, fíjense, y que así se sancione dando al mundo las razones. Otro aspecto importante es que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. De cierta manera, pues, para seguir manteniendo los privilegios de la iglesia, pero otra cuestión es porque también Morelos, pues era sacerdote, sí, también tenía este acercamiento con la iglesia, así como Hidalgo, ¿ah? Que todos los ministros se sustenten de todos y solo los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más subvenciones que la de su devoción y ofrenda, es decir, prohibición del diezmo, prohibición de impuestos, que era algo que se le sometía mucho a la gente en aquella época. Y así podemos ir leyendo, ¿sí? Cada uno de estos artículos, ¿sí? Lo importante es que nosotros podamos observar, ¿sí?, que ya se empieza a hablar de la división de poderes, ¿sí?, que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente se empieza a hablar ya desde con Morelos de la división de poderes, ¿sí? Aquí lo estamos viendo en el artículo 6º, ¿sí? Vamos a continuar analizando someramente este documento que ustedes pueden consultar en internet, y se encuentra, ponen Sentimientos de la Nación PDF y pueden ustedes revisarlo en varias páginas que hablan sobre historia de nuestro país y que ustedes pueden descargar en esas páginas, ¿ok? También habla sobre la esclavitud, que se proscriba para siempre, es decir, el principio de la igualdad, es algo que también retoma Morelos y que también vimos en Hidalgo, ¿sí?, que es quien destruye o prohíbe la esclavitud en Nueva España, ¿sí? Aquí es algo muy importante que en las nuevas leyes, ¿sí?, que van a surgir en 1814, se prohíba la tortura, ¿sí? Era algo muy propio también de la Inquisición, lo que es realizar lo que es las confesiones y aplicar tortura, aunque hay que ser honestos, también durante la época de la Nueva España no existieron muchas autos de fe en Nueva España, a diferencia de los países de Europa que sí tuvieron bastantes, pero aquí en Nueva España casi no hubieron autos de fe, ¿sí? La mayoría de los autos de fe que existieron aquí eran más de orden civil que de orden religiosa. Bueno, esto es más que nada las ideas generales de Morelos, ¿sí? Y gracias a él, sí, gracias a Morelos, gracias a este documento denominado Sentimientos de la Nación, en el artículo 23 señala que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Es decir, ¿quién instituye el grito de Dolores? Lo instituye Morelos, y lo instituye a través de los Sentimientos de la Nación, prácticamente 3 años después del inicio de la Guerra de Independencia, ya se celebraban los gritos de Dolores. Imagínense, no se acababa todavía la Guerra de Independencia y ya se celebraban los gritos de Dolores.
Y es por eso que no se celebra como tal, que se debiera celebrar el 21 de septiembre del 27 de septiembre de 1821, que es cuando se firma el acta de independencia. Se debería de realizar esa fiesta ese día, pero no, se realizan los 16 de septiembre y es por Morelos que se realiza el grito de Dolores y lo escribe Morelos en este documento, ¿sale? Entonces esto es principalmente las características de los sentimientos de la nación, que ya vimos de este lado, ¿sí? Señala la prohibición de la esclavitud, señala que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, señala que la religión católica iba a ser la única, ¿sí? Eso es algo que se va a repetir durante la primera mitad del siglo XIX y eso solamente es quien lo va, digamos, a dividir a la Iglesia del Estado, va a ser Benito Juárez, pero posteriormente con la Guerra de Reforma. Por otro lado, la Constitución de Apatzingán, ¿sí? Recogió estas ideas liberales de los sentimientos de la nación, sobre todo las ideas de la abolición de la esclavitud, la independencia de América y la religión católica como oficial, que es algo que se repite en ambos documentos, y va a añadir también la división del poder en tres, que si ustedes se dieron cuenta, en el documento anterior, Morelos lo subraya, ¿sí? Es decir, no se toma en cuenta esa idea, la escribe, pero la subraya, es decir, no la toma en cuenta, ¿sí? Pero sí la va a recoger finalmente la Constitución de Apatzingán al dividir el poder en tres, el legislativo, ejecutivo y judicial. Como estamos viendo aquí a grandes rasgos, la etapa de la organización lo que buscaba entonces era esclarecer bien, ¿sí? Por eso se llama así organización, qué era lo que quería el ejército insurgente, y es por eso que a partir de aquí surge la idea de independencia, cuáles son los objetivos de esa independencia, qué tipo de gobierno se estaba buscando, y sobre todo, pues, como quien dice, cuáles serían los beneficios que ibas a obtener tú si pertenecías al ejército de los insurgentes. Y por supuesto que mucha gente se le unió a Morelos en la etapa de la organización, ¿sale? Y mucha gente también empezó a alzarse en armas en otras partes de Nueva España, como en la costa de Veracruz, liderado por ejemplo, Guadalupe Victoria, en otras regiones de lo que hoy es Guerrero, donde surge el caudillo Vicente Guerrero Saldaña, y así, si nos vamos a ciertas partes de Nueva España, pues vamos a tener los principales caudillos, ¿sí? Pedro Moreno en el actual Estado de México, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ya se persigue, ¿sí? Un modelo de nación totalmente diferente a lo que sería la monarquía, ¿ok? A las monarquías europeas, imitando de cierta manera lo que había sucedido en Estados Unidos. Por eso es que la guerra de independencia de Estados Unidos fue una causa externa de la guerra de independencia, ¿sí? Entonces todo esto influiría en la formación de la democracia en nuestro país. Históricamente entonces México se le reconocen dos constituciones, que es la de Cádiz, 1812, y posteriormente la de 1814, como estas dos constituciones antecedentes de las que tenemos actualmente. Muchas ideas de estas constituciones aún perviven en la constitución actual, ¿sí? Se tomaron de aquí estas ideas, y todas estas ideas parten a su vez de la Ilustración, que esta Ilustración genera este movimiento del liberalismo que es muy propio de lo político en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Ya posteriormente, más adelante, vamos a ver cómo llega el liberalismo a nuestro país, digamos de una manera más marcada, cuando se da el enfrentamiento entre liberales contra conservadores. Pero este es el antecedente de estas ideas liberales que empiezan a surgir en la guerra de independencia. Quien tenía esto era Morelos sobre todo, ¿sí? Que ya dijimos, escribe estos dos, Sentimientos de la Nación y Constitución de Apatzingán, ¿sale? Las campañas de Morelos, ya dijimos, se concentraron sobre todo en el sur de Nueva España, donde tomó la ciudad de Acapulco y tomó la ciudad de Oaxaca, dos ciudades muy importantes dentro de Nueva España, ¿sí? Entre esas victorias insurgentes, Morelos estuvo a punto de ser derrotado en Cuautla, que esa fue su segunda campaña, ¿sí? En lo que es Cuautla actualmente se llama Cuautla Morelos, que es el estado de Morelos. Ese nombre se lo dan posteriormente, obviamente, después de su muerte. En aquella región, formaba parte de México, lo que es Cuautla.
Ahí en Cuautla los realistas realizan el sitio de Cuautla, es decir, rodean la ciudad y todo aquel que saliera de Cuautla, de los insurgentes, pues era acribillado, ¿no? Estuvieron varios días ahí, Morelos y su ejército, hasta que pudieron romper el sitio y escapar de Cuautla. Entonces es por eso que se denomina ese lugar como, bueno, el sitio de Cuautla, esa parte de la historia de la Guerra de Independencia. Sí, rompieron el sitio logrando escapar. Sin embargo, después de estas, tuvo 4 campañas importantes Morelos, ¿sí? Finalmente, Morelos es capturado y es fusilado el 22 de diciembre de 1815, ¿sí? Fue fusilado en lo que hoy es el Estado de México, en el municipio de Ecatepec, por eso se le llama Ecatepec de Morelos en la actualidad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el movimiento quedaría aparentemente sin un líder militar que comandara la causa insurgente. Sí, entonces a partir de ahí va a comenzar la tercera etapa, que es la de resistencia y guerra de guerrillas. Entonces aquí estamos viendo las 4 campañas de Morelos a grandes rasgos. Con esto vamos a concluir el tema de hoy, ¿sí? La primera campaña pues es donde se ve con Hidalgo, Morelos, y a partir de ahí rodean lo que es la costa de lo que es actualmente Guerrero y toman la ciudad de Acapulco, ¿sí? Esa fue la primera campaña de Morelos, la toma de Acapulco. Después de ahí se va a dirigir hacia lo que actualmente es partes de norte de Guerrero y lo que hoy es sur de Morelos, y ahí es donde se va a dar el sitio de Cuautla, ¿sí? Ahí van a salir de Cuautla y va a comenzar la tercera campaña, que se concentró en parte de lo que es Veracruz, Puebla, ¿sí? Y finalmente llegarían a tomar la ciudad de Oaxaca, por ahí de 1812, 1813, y de ahí en adelante pues estarían estableciendo la última campaña, que se concentraría sobre todo en lo que es actualmente Michoacán, ¿sí? Que es donde finalmente va a ser derrotado Morelos por el ejército realista, y finalmente de ahí se los van a llevar a Ecatepec, en donde lo ejecutan el 22 de diciembre de 1815. Y con esto pues estaríamos terminando lo que es la etapa de la organización. Espero haya sido de su agrado este video. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.